En este video tutorial aprenderemos a utilizar las listas, que son los famosos arreglos en programación, y su recorrido con el bucle for mediante Python. Para este primer ejemplo, lo que vamos a trabajar entonces es la gran variedad de métodos que tienen las listas, de acuerdo a un conglomerado de datos que ingresamos. Por lo tanto, desde un documento nuevo nos vamos a dirigir a documento y vamos a agregar su tipo script al estilo Python. Muy bien. El siguiente ejemplo tiene la siguiente característica, ¿no? Tengo una lista basada en estos 6 datos. Voy a utilizar una impresión con indización, por lo cual voy a utilizar la cláusula format y voy a pedir que me imprima cuántos elementos existen dentro de esta lista, y al final un salto de carril. Si yo hago la ejecución de este ejercicio, bien, de todas maneras damos un nombre. En este caso vamos a colocar listas. Lo voy a guardar dentro de la carpeta T. Muy bien. Entonces tengo esta primera ejecución, ¿no? En este caso, esta lista tiene 6 elementos, tal igual como lo voy mostrando en esta parte. Entonces, con la cláusula len, nosotros podemos sacar el número de elementos. De la misma forma, nosotros también podemos hacer la impresión compacta de la lista. En este caso, yo quiero imprimir directamente el elemento, en este caso la variable lista, con su salto de carril. Entonces, si yo hago la ejecución propia del ejercicio, en este caso tengo la primera parte donde están los elementos y justamente me está mostrando lo que tengo acá. De esa forma me ayuda la impresión propiamente dicha de la lista. Para la siguiente demostración, en este caso, lo que voy a hacer yo es imprimir elemento por elemento. Entonces, en este caso, yo voy a hacer el uso de print con los diferentes índices que se muestran a continuación. En este caso, siempre partimos de 0, por ser el índice de comienzo, 5 el índice final, y contiene los 6 elementos. Si yo hago la ejecución, en este caso entonces me está mostrando en forma de columna los datos que tengo acá. A partir de acá se comienzan ya a utilizar lo que son los métodos que puede tener un arreglo. En este caso, nuestro arreglo a lista. Por ejemplo, yo quiero hacer el ingreso de elementos, pero por la cola, es decir, al final. Entonces, yo puedo utilizar las siguientes líneas de código. Voy a utilizar el término append, en el cual yo voy a ingresar el valor de 2, y también bajo la cola voy a ingresar el valor de 7, para imprimir nuevamente la lista. Si yo hago la ejecución, en este caso, entonces, en esta parte, estoy viendo justamente de que se están agregando estos 2 elementos. Eso con respecto a append. No solo append me permite hacer el ingreso de un solo dato utilizando esa cláusula. Si yo quisiera poder ingresar un conjunto de datos, entonces yo tendría que utilizar las cláusulas múltiples. En este caso, la famosa extends, en el cual mediante corchetes quiero ingresar los datos 11 y 57 para imprimir la lista y ver el resultado. Si yo hago la ejecución, en este caso entonces estoy viendo de que en la cola ahora tengo los datos 11 y 57. Así como puedo ingresar datos en forma individual o en forma masiva, también yo puedo realizar la eliminación de estos. Y para ello yo puedo utilizar el método remove. Entonces, remove elimina el dato indicado como primer hallazgo que se encuentra en el arreglo. Yo tengo acá varios elementos que estoy ingresando, como es el número 2. Pero en este caso, si yo quiero borrar este elemento, este lo va a hacer comenzando la lista. Veamos entonces el resultado que tengo acá. Como vemos acá, lo que está haciendo es que ya no existe el número 2, a pesar de que está también en el intermedio, y lo ha retirado al comienzo de la lista propiamente dicha. De la misma forma, nosotros podemos devolver el índice donde se puede encontrar un elemento. En este caso, voy a utilizar nuevamente el tipo formato, y en este caso le voy a decir que el valor, en este caso 12,
va a estar ubicado en el índice y estoy agregando acá su indicador, que en este caso es lista index. Y vamos a ver cómo me sirve esto. Si yo hago la ejecución de esta aplicación, en este caso yo estoy teniendo la siguiente respuesta acá, ¿no? El valor 12, que lo tengo acá, está ubicado en el índice 2. Claro, si yo hago el conteo desde 0, se supone que en el índice 2 voy a encontrar el valor de 12. Para eso me ayudaría entonces index. De la misma forma, nosotros también podemos saber cuántos datos pueden repetirse dentro de la lista. En este caso yo voy a utilizar la función count. Y lo mismo, voy a utilizar un formato donde el valor 7 quiero saber cuántas veces se repite en nuestra lista, en nuestro arreglo. En este caso debe de decir 2 veces, que es lo que se ha ingresado. Veamos la ejecución. En efecto, yo estoy teniendo el valor de 7 que se repite 2 veces, tanto al inicio como casi al final, en la antepenúltima posición. Entonces vemos que count me está ayudando a saber en el arreglo cuántas veces hay una repitencia de un dato. Finalmente podemos utilizar otro de los métodos, ya en este caso complementarios a secundarios, como en este caso quisiera ver cómo mi lista se puede invertir o ver de forma desde el último elemento hacia adelante. Para ello utilizo la función reverse, que me va a permitir que la lista tenga esa fisonomía. Si yo hago la ejecución, en este caso estoy viendo que así como comenzó desde 7 hasta 57, ahora es de 57 hasta 7. Esos son los elementos que pueden ser manejados por los diferentes métodos que se te ha mostrado cuando se trabaja los arreglos. Para el siguiente ejemplo, vamos a utilizar un documento nuevo. De la misma forma, vamos a escoger su tipo script en Python. Y lo que quiero es ahora un poco flexibilizar el manejo de las listas. Y como nos damos cuenta, las listas pueden tener elementos flexibles, de tipo coma flotante, de tipo textual y de tipo booleana, aparte de los otros números enteros. Entonces, esa es otra de las ventajas al trabajar arreglos, que tienen tipología flexible, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer el desenvolvimiento de esta lista, me voy a ayudar del bucle for. Entonces, ¿qué me permite el bucle for? Lo que voy a hacer es, tengo esta siguiente cláusula, voy a utilizar una variable que tenga un rango de iteraciones, el número de 10, que son los elementos que están acá. La ventaja de for es que for comienza en el índice 0 y pone como limitancia el rango de esos elementos. No es que vaya de 0 a 10, sino que va a ir de 0 hasta el número de elementos que tenga, y eso es lo que hace range. Entonces va a ir de 0 a 9, por lo cual voy a hacer una impresión basándome en índices de formateo, donde voy a imprimir el iterador y voy a imprimir el valor del índice de la lista de esa iteración. Entonces, si yo ejecuto este elemento, vamos a darle un nombre. En este caso vamos a trabajar iteraciones. ¿Listo? Entonces tengo esta primera respuesta, ¿no? Acá. Comienza en 0 y termina en 9. Y me va dando todos los valores que están previstos en la parte de arriba, respetando el tipo de dato, que también la lista lo contempla. Si yo quisiera mejorar estos elementos, se darán cuenta que acá este dato es fijo, es estático, que es el número de elementos de la lista. Yo podría utilizar la cláusula len a la lista, que me saque la longitud de la lista y de la misma forma que me haga la impresión. Como sé que range va a poner la limitancia del mayor o menor dato, entonces cuando yo hago la ejecución, tengo la misma respuesta. Tengo de 0 a 9 con los datos respectivamente, entonces len también me está ayudando, pero esta vez en una forma más eficiente. El manejo de range entonces me ayuda con estas ventajas propias del arreglo. Pero ¿qué pasaría si yo quiero que el arreglo esté totalmente integrado, totalmente relacionado con el bucle for? For me da una ventaja. Así como existen en los lenguajes de programación la forma clásica de poder desplazarnos por un arreglo, también lo hace for.
pero en este caso utiliza la lista propiamente dicha, sus datos de la lista, y lo va a agregar a una variable denominada elem. Y así como tengo las mismas estructuras, yo quiero sacar en este caso el índice que tiene ese elemento para tener esta cláusula de verificación y el elemento que vamos a imprimir. Entonces, si yo hago esto, nos damos cuenta que en el primer for tengo la verificación propia utilizando len, y en el segundo for también tengo lo mismo, pero esta vez un poco más eficiente, porque ya directamente estoy comprometiendo a la lista con sus métodos que ya hemos visto anteriormente. Otra característica importante que tienen las listas conjuntamente con el manejo del bucle for son las parametrizaciones de continuar o en este caso de terminar abruptamente el ciclo de este bucle. ¿Y cómo lo hacemos? Pónganse el siguiente caso, voy a poner las siguientes líneas de código. Voy a crear una nueva lista y la voy a imprimir. Pero en este caso voy a hacer un bucle y dentro de este bucle voy a colocar la condición de que solo los elementos que sean pares no se impriman. Es por eso que estoy utilizando el término continuo, porque cuando encuentre que es par, cuyo residuo es 0, automáticamente va a saltar esta línea y va a continuar su bucle respectivamente. Caso contrario, lo que va a hacer es imprimirme los elementos impares. Si yo hago la ejecución de este algoritmo, me voy con la sorpresa siguiente. Todos los elementos que tengo acá están imprimiéndose por la lista. Y solo los elementos 1, 4, 5 y 7 que tienen los valores 7, 9, 15, 89 son los que se imprimen. Quiere decir que todo elemento par no ha pasado por una impresión o no ha pasado por el comando print debido a que es par. Y solo las que no cumplían eso automáticamente se hacían como impresión. Entonces nos damos cuenta que el término continuo me permite realizar elementos de clasificación. Claro estar, dándole énfasis a lo que en este caso sería su condicional. Así como tengo el algoritmo de selección de datos impares, algo muy parecido quiero hacer, pero ya no con la cláusula continue, sino con la cláusula break. Vamos a realizar las siguientes líneas de código. Voy a utilizar otro método complementario secundario dentro de las listas, en las cuales se denomina sort. Lo que va a hacer es ordenarme de menor a mayor los elementos que están en esta lista y las va a sobreescribir sobre esta. Una vez sobrescrita y esta ordenada, la voy a imprimir. Voy a utilizar en este caso una variable de conteo y nuevamente voy a utilizar la cláusula for, pero en este caso yo quiero que el for termine cuando haya elementos que sean mayores a 20. Si ocurre esta condición, simplemente va a utilizarse el rompimiento o break. Caso contrario, lo que va a hacer es va a imprimir y va a ir incrementando los índices para que me vaya mostrando la condición que tiene este arreglo. Veamos cómo funciona el algoritmo. Como estamos viendo, en la primera parte están los elementos que son impares y en la segunda parte vemos que este mismo arreglo ya está ordenado, con datos repitentes, claro está. Y se supone que a partir del dato 34 y 89, que son mayores a 20, es ahí donde el bucle termina. Es por eso que cuando hace un conteo solo me cuenta hasta el índice 6 de estos elementos. Y es así como break también funciona cuando se utiliza el elemento, en este caso el bucle for. Finalmente vamos a ver el último complemento elemental que tienen las listas, a las cuales se les denomina diccionarios. Quiere decir que yo puedo manejar por especies de claves y valores estos elementos. Veamos el siguiente ejemplo. Voy a utilizar un nuevo documento. De todas maneras vamos a agregarle su forma y estructura de tipo Python y voy a indicar lo siguiente, ¿no? Yo tengo estos siguientes datos, ¿no? Como verán, entre llaves ya no es parecido a lo que es una lista. A esto yo le voy a denominar un diccionario. Tengo cláusulas como son los campos, que vendrían a ser mis claves o mis keys, donde está nombre, apellido, cédula, fecha de nacimiento, lugar, nacionalidad, estado civil. Y al costado están los valores de esas keys, los valores de esas claves. Entonces lo que yo voy a hacer acá es
voy a utilizar for para ver cómo me ayuda a poder recorrer, en este caso, este diccionario. Los elementos que voy a utilizar entonces para este elemento, en este caso para este arreglo especial, son los siguientes. En este caso el diccionario o este arreglo especializado llamado datos básicos va a tener las keys a los cuales yo lo voy a almacenar en este tipo de variable. Y de la misma forma voy a realizar lo mismo con datos básicos y sus valores los voy a colocar en una cláusula que diga valor. Finalmente la cantidad de datos lo puedo obtener mediante la cláusula items. Esto con respecto a lo que es el diccionario, que es una especie de arreglo elemental. ¿Cómo entonces se utilizaría al bucle for? En este caso for va a determinar dos variables. Otra ventaja que tiene for al trabajar con múltiples variables. Y estas dos variables van a tener un recorrido por la cantidad de los ítems que estoy mostrando en esta parte. Finalmente quiero que me muestre en un costado lo que es clave concatenado con este módulo textual y basado en su valor. Algo también muy parecido que podríamos utilizar con el término format. Son formas de poder utilizar las impresiones. Entonces con estos datos, cuando yo hago la impresión o la ejecución del programa, en este caso yo lo voy a llamar diccionarios. Tengo la siguiente respuesta. Vemos que ha hecho la repetición y por un lado me está imprimiendo los keys, nombres, apellidos, cédula, fecha. Y por otro lado, después de la concatenación de los dos puntos con el espacio, muy diferente esto, tendríamos los datos de Leonardo Caballero, su DNI, entre otras. Entonces, lo que hemos visto ahora es que el bucle for bastante está relacionado con lo que son los arreglos y las diferentes modalidades por las cuales se puede presentar esta estructura de datos en la programación con Python.